la gente. Vamos a hablar con Julián Guarino ahora de un informe muy duro de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza en nuestro país. El único informe que elabora habitualmente esa universidad, Julián. Sí, Claudio, a ver, crítico el informe y mucho más crítica la situación que atraviesa la Argentina en un contexto donde prácticamente más de 13 millones de personas es pobre en nuestro país. Siempre hablamos de una situación que lamentablemente persiste a lo largo de las últimas décadas, que ha mejorado en algunos tramos de la historia argentina, pero que ineludiblemente se presenta como algo muy difícil realmente de vencer, en un contexto donde ya sabemos, ¿no? Hay una situación económica complicada, hay recesión económica, hay un mercado de empleo muy débil y hay inflación. Por más que va descendiendo, bueno, de todas maneras todavía los niveles son muy elevados y sobre todo han sido muy elevados a lo largo de los últimos 12 meses. 1.400.000 nuevos pobres en la Argentina. ¿Cómo o de dónde surge este dato? Surge del informatorio de la Universidad Católica Argentina y puntualmente lo que va a medir es la cantidad de familias que estaban debajo de la pobreza a fines del año 2015 y cómo eso terminó impactando en un nuevo nivel aún más bajo para el primer trimestre del año. Esto lo remarco porque cuando uno haga las proyecciones, cuando uno tenga que hablar de proyecciones con respecto a estos indicadores, ¿cuál va a ser el dato? Que hasta ahora solo se midió el primer trimestre del año. Y entonces hay que pensar, bueno, ¿qué teníamos el primer trimestre? Ya teníamos la devaluación, ya teníamos una inflación que estaba en niveles elevados, pero todavía no teníamos el impacto que después generó lo que fue el tarifazo. Entonces, digo, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por lo que son las proyecciones. 400.000 personas se sumaron a lo que es la indigencia. Este es el otro dato alarmante. No solo alarmante por la cantidad de personas que se está sumando a lo que son los niveles de indigencia, sino ya por la proporción de lo que es la población que está en niveles de indigencia, que pasó del 5,3 al 6,2%. Del 5,3 al 6,2% de la indigencia, del 29 al 32,6% en lo que son los niveles de pobreza. Vamos a analizar un poquito lo que son estos párrafos del informe. El trabajo mantiene un equilibrio entre los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica y no contribuyeron a erradicar la pobreza extrema. A ver, varios análisis con respecto a esto. El primero, ¿qué termina impactando y por qué se suman nuevas familias a lo que es la línea de pobreza e indigencia? Bueno, por un lado lo decíamos, ¿no? Lo que es la inflación que erosiona permanentemente los recursos, pocos, muchos que tienen estas familias. Por otro lado, además de la inflación, la situación del mercado de empleo. ¿Por qué? Porque grandes sectores de lo que es la población de más bajos ingresos vive ¿de qué manera? Muchos viven justamente de lo que es el desembolso del Estado a través de planes sociales. Otros viven directamente de lo que son las changas, lo que es trabajo, pero es trabajo no registrado. Entonces el impacto que ha tenido en los últimos meses, lo que ha sido la caída del consumo por un lado y después directamente lo que es la recesión económica, ha sufrido más el sector que obviamente más bajos recursos tiene, porque justamente es el que menos posibilidades tiene de defenderse en un contexto de trabajo irregular, de trabajo informal, ¿no? Y es justamente este sector el que sufre el trabajo informal. Entonces, no se han incrementado los salarios en este sector porque habitualmente no tienen el mecanismo de negociación paritaria. Por otro lado, te subió la inflación, es decir, que los alimentos que podés comprar te son más caros. Y por otro lado te bajó lo que es el mercado de empleo, es decir, aquello de alguna manera que te sirve de ingreso, bueno, hoy de alguna forma te sirve menos de lo que te servía el año pasado. Bueno, todo este combo realmente ha impactado muchísimo y como les digo también, el otro dato es que puntualmente este escenario está reflejando lo que era la Argentina en los primeros 3 meses de este año, pero no está tomando en cuenta el impacto después que vino posteriormente, en el mes de abril y en el mes de mayo, cuando se anunció los ajustes de tarifas y cuando la inflación trepó al orden del 7%. No sé si ustedes recuerdan. Entonces eso todavía no está reflejado en este informe. Vamos a leer lo que son otros párrafos.
El mayor riesgo social no solo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales. Bueno, a ver, pequeños comercios, trabajadores eventuales forman parte del universo de lo que estábamos describiendo recién, de lo que es la informalidad en materia económica. Entonces, digo, atención con esto porque lo que pasa en este caso es que en muchos aspectos resulta ineficiente, y esto también está en el informe, digo, resulta ineficiente lo que son los mecanismos que tiene el Estado actualmente para hacer desembolsos, sobre todo en los sectores de más bajos recursos, a través de, por ejemplo, lo que son planes sociales o líneas de subsistencia. Bueno, no está teniendo un efecto, yo diría, de recomposición de lo que es el poder adquisitivo en estos sectores, lo que son las herramientas que está utilizando el gobierno en este momento, ¿no? Esto también está en el informe. Lo que dice es, atención, porque hacia adelante lo que se prevé es una profundización de esta crisis, toda vez que las herramientas que está utilizando el gobierno no funcionan y al mismo tiempo hay un deterioro de las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque hay un deterioro de las condiciones al mismo tiempo del mercado de empleo por un lado y de precios por otro. Vamos a ver lo que son yo diría los datos vinculados al mercado de empleo, porque el mercado de empleo es uno de los factores que está dibujando este escenario, en un contexto, como yo decía al comienzo, donde la pobreza estructural en la Argentina no es novedad, lamentablemente, donde desde el año 2007 en adelante han faltado datos, porque esto también está en el informe, es decir, no hay datos oficiales de pobreza desde el año 2007 en adelante, y esto realmente es crítico porque no se pueden tomar políticas justamente para tratar de paliar lo que es esta situación, y a partir de allí sí lo que hay es una muy notable reducción de la pobreza del año 2003 al año 2008 aproximadamente, y a partir del año 2009-2010 hay lo que es un estancamiento en materia de lo que podría llegar a ser la reducción de la pobreza. Es decir, del año 2010 en adelante, lo que te marca el informe es que no hay un efecto para tratar de compensar lo que era la pérdida de poder adquisitivo de las familias que están vinculadas y que están en estos sectores, ¿no? En estos sectores de bajos ingresos. Bueno, ese deterioro que hubo desde el año 2010 en adelante, bueno, no ha experimentado ningún tipo de cambio en los primeros meses de este año. Al contrario, se ha profundizado, y este sí es un rasgo que tiene que ver con lo que está pasando actualmente. Bueno, decíamos, el empleo se precarizó aún más y afectó a un amplio sector de trabajadores. Crece el trabajo informal y de pocas horas, el subempleo y el desempleo abierto, ¿no? Bueno, todas estas figuras del mercado de empleo, el subempleo, el desempleo abierto, lo que son los trabajos informales, las changas, como decíamos recién, son las que conforman hoy, yo diría, uno de los argumentos centrales por los cuales una gran cantidad de familias hoy está por debajo de la línea de pobreza. Y voy a dar un dato que tiene que ver sobre cómo entender esta encuesta. Recordemos que cuando definimos pobreza e indigencia hay varias mediciones, pero una que se está tomando para hacer este informe es la de los ingresos. Se mide el nivel de ingreso de estos sectores y puntualmente a través de lo que es un cálculo teórico se define cuál es el valor de una determinada canasta para una familia tipo. ¿Qué es una canasta? Un conjunto. ¿Y ese conjunto cómo es? Bueno, si estás midiendo la pobreza, lo que tomás es lo que se llama la canasta básica total. Es alimentos, más vestimenta, más servicios y más transporte. Definís cuánto le sale a una familia tipo 4 personas, 2 adultos y 2 menores, digamos lo que vendría a ser el costo mínimo de subsistencia para tratar de afrontar esto que estamos señalando. Alimentos para un mes, transporte para un mes, vestimenta y servicios públicos. Bueno, todo eso hoy tiene un valor de 11.383 pesos según Fiel. Según Fiel, no el INDEC, porque el INDEC no calcula esto, lamentablemente. Hay que remarcarlo. Entonces son datos de Fiel de hace apenas... ¿Por qué no lo calcula? Porque cuando se produjo la intervención del INDEC en el año 2007, a partir de ese momento, con un IPC que no era representativo, obviamente, de lo que terminaba pasando en la realidad, hubo, de alguna forma, un factor muy fuerte para no calcular, o vos no podías relevar cuánto te salía una canasta. Entonces, si no tenés la canasta, si no tenés el IPC, si no tenés la inflación, no podés calcular la canasta. Si no podés calcular la canasta, no podés calcular la línea de pobreza y la línea de indigencia. Entonces, directamente, el INDEC prefirió no dar a conocer esos datos, directamente porque no se calculaban.
Se supone que en los próximos meses va a empezar a calcularse nuevamente la pobreza. Yo lo que quiero marcar acá, esto es una crítica para este gobierno, ese cálculo ya tendría que estar listo ahora. Nosotros tendríamos que poder saber cuánto es la pobreza y la indigencia en la Argentina a través del INDEC y no de un instituto de una universidad. Pero digo, al margen de eso, me parece que hay que tener en cuenta cómo se calcula la pobreza y la indigencia. Indigencia es la cantidad de alimentos que necesita una familia tipo. Solamente alimentos, no estamos tomando en cuenta ni vestimenta, ni transporte, ni servicios públicos. ¿Cuánto es eso? 4.944 pesos. Quiere decir que una familia que no tiene casi 5.000 pesos por mes es considerada indigente en la Argentina. Muchos jubilados se deben estar diciendo, bueno, pero pará, 4.950 pesos es mi jubilación mínima, sí. Digo, para tomar una referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, repasamos un poquito más lo que son los datos. Solo 4 de cada 10 trabajadores activos mantuvieron un trabajo con características de calidad. Y por otro lado, la posibilidad de que los jóvenes se inserten en un empleo pleno de derechos es 20% menor a la de los adultos. Esto de que habla de la precarización laboral, de condiciones de empleo que obviamente no son las ideales y en algún caso también lo que habla es de un deterioro de esas condiciones. Entonces, este es el movimiento que está marcando la Universidad Católica Argentina, ¿no? Que hay una profundización de las condiciones, no solo en el mercado de empleo, sino también de las condiciones de vida de un gran sector de la población. Repetimos, 13 millones de personas son pobres en la Argentina y este no es un dato menor, sino es un dato que lamentablemente tiene ya varias décadas, pero al mismo tiempo se ha profundizado en los últimos meses. Muchísimas gracias. Por favor.